Bienvenidos a una nueva emisión de Punto Global y esta vez vamos a estar hablando de algo que hace rato se nos viene pidiendo, que es sobre IA, pero más que nada obviamente la IA enfocada en la geopolítica, no en cualquier otro tema, sino, bueno, no seríamos Punto Global. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial dejó de ser una revolución tecnológica y ahora es una disputa por el poder, nada más y nada menos que entre Estados Unidos y China, pero con un montón de participantes privados que están en el medio, Anthropic, OpenAI, entre otros, que muestran su poderío constantemente. Entonces, en este episodio vamos a contar con la colaboración del Grupo de Investigación de Ciberespacio y Tecnología del CERI, que, bueno, se conectaron para darnos esta entrevista, para ver qué es lo que hay en juego entre la IA y la geopolítica. Así que les presento a los invitados de hoy, que son Alejo Hofer Chaparro, que es coordinador de este Grupo de Investigación de Ciberespacio y Tecnología del CERI y estudia Relaciones Internacionales en la UNICEN, y Renata Samborghetti, que es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador y también es miembro de este Grupo de Investigación del CERI. ¿Cómo están, Alejo, Renata? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola Gastón, un gusto. Bueno, muchas gracias a ambos por estar acá. Para empezar, y si querés empezar vos, Alejo, ¿qué pasó exactamente con Anthropic, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, esta polémica que se generó para tener como un disparador? Bueno, ya desde 2025 habían tenido varias disputas y puntos de choque entre la administración de Donald Trump durante su segundo mandato y Amodei, el CEO de Anthropic, respecto a las aplicaciones que iba a tener la inteligencia artificial y la mejor forma de guiar su desarrollo y sus futuros usos dentro de lo que era el aparato militar de Estados Unidos. El punto de quiebre ocurrió este año con la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, luego de que se revelara de que habían utilizado uno de los modelos de Anthropic Cloud para la gestión y la ideación justamente de la operación militar. Ante esta noticia, Amodei anunció que iba a rever sus vínculos con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, lo que llevó a que Hexet, el de parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos, anunciara que iban a clasificar a Trophic como un riesgo a las cadenas de suministro de Estados Unidos, lo que significaría un corte, una interrupción de los contratos entre esta empresa y los diferentes sectores del ejército. Básicamente ese fue como el punto de quiebre o el punto de conflicto entre ambos. Más que nada es una cuestión de diferencia entre cuál iba a ser el rol que iba a asumir la inteligencia artificial en todo el aparato estadounidense. Claro, y Anthropic también estuvo, bueno, el sistema de Anthropic más que nada, no sé si con o sin autorización, probablemente con autorización, se utilizó y esto cada vez es algo más recurrente en Estados Unidos, seguramente lo sea de acá en adelante. Ahora vamos a retomar igual con este tema, pero ¿vos creés, Renata, que se puede usar éticamente estas empresas y de los gobiernos, ni hablar? En mi opinión, no. Creo que uno de los temas más peligrosos de lo que está pasando actualmente es cómo los límites de la guerra quedan en manos de los CEOs de estas grandes empresas, porque son las únicas que se pueden permitir, por la cantidad de capital que tienen, el desarrollo de la inteligencia artificial. No hay una manera ética de hacer o producir inteligencia artificial si no hay un marco legal vinculante a nivel internacional, porque uno cuando ve las leyes, por ejemplo, de Estados Unidos, todas regulan la inteligencia artificial dentro de las agencias federales, ¿no? Y en el caso de China también se regula mucho la inteligencia artificial, pero en un nivel bastante superficial. Se habla, por ejemplo, de que tiene que haber intervención humana. Bueno, intervención humana, ¿de qué modo? ¿Para qué? No hay unos límites claros y creo que hay un momento de tanta suba de tensiones y hostilidades entre China y Estados Unidos que yo me animaría a pensar que ambos están dispuestos a ir un poco más allá con tal de ganar esta carrera tecnológica. Así que la respuesta es que no, no se puede, creo que no hay manera ética de hacer esto por ahora, por el marco y el contexto en el que estamos. Pero eso se puede agregar. También muchas de Claro, y hace unos las... años, sí, Perdón, que muchas de las declaraciones que ha emitido sí, sí, China sí, respecto a Alejo.
a la gobernanza que se debe ejercer en torno a la inteligencia artificial y a la regulación que se debe crear para guiar su desarrollo, tiende a tener un tono de expresión de deseos, sobre todo, por ejemplo, en 2023 y 2025, cuando emitieron la Iniciativa Global de Gobernanza de Inteligencia Artificial y después el Plan de Acción en base a esa primera propuesta de 2023. Todos giraban en torno a valores de bien global, de la inteligencia artificial por el bien, en una expresión bastante neutra, por así decirlo, de general. No tenía demasiadas proposiciones concretas, más allá de, bueno, todas estas expresiones de buena voluntad. Y ahora, ya que están con el tema de las regulaciones, hace ya 4 años, ya por 2020, con un compañero habíamos escrito un paper para hablar en un congreso sobre la regulación de la IA, cómo lo estaba enfocando cada país, en este caso Europa como bloque, y nos habíamos encontrado todavía con un desarrollo muy prematuro de la IA. Bueno, obviamente no estaba como uso potenciado como tenemos hoy con ChatGPT, con Claude y todo eso, y en ese momento veíamos cómo Estados Unidos y China corrían una carrera viendo cómo lo regulaban, obviamente con las perspectivas completamente opuestas, pero con un mismo objetivo. Y Europa estaba ahí medio trabada, sin licencias, sin creaciones propias, y al mismo tiempo poniendo muchas regulaciones que trababan el desarrollo de la tecnología por estos miedos de los que, bueno, estos riesgos que ustedes están mencionando. ¿En qué estadio está Europa actualmente? Europa hasta el año anterior todavía estaba debatiendo mucho de los instrumentos específicos de la AI Act que habían desarrollado ya desde 2023-2024 más o menos, que habían salido los primeros modelos públicos y comerciales de inteligencia artificial, de estos modelos conversacionales como ChatGPT, que buscaban sobre todo esto de las previsiones respecto a las leyes que ya tenía la Unión Europea para la protección de las personas y de su información personal y sensible. Entonces, muchos de los capítulos y apartados de la IA Act ya quedaron desactualizados respecto a los desarrollos que ha tenido la inteligencia artificial en estos últimos 2 años, sobre todo en 2026 respecto a, bueno, los modelos que veníamos mencionando como el de Anthropic Cloud y sobre todo lo que está logrando ahora con Cloud Mythos en ciberseguridad y demás. Además de pedir muchos requisitos de subsidiariedad en Europa de las empresas estadounidenses para poder seguir operando y ofreciendo sus servicios en Europa. Y hace unos años también una de las cosas que se hablaba mucho, que yo últimamente no lo escuché tanto, pero debería estar mucho más presente, es todo este tema de las armas autónomas, ¿no? De los killer robots. Por allá por 2018, 2019 se hacía esta campaña Stop Killer Robots, cuando parecía ciencia ficción, ¿no? Obviamente se escuchaba y era, bueno, ¿cómo va a venir un robot a matarte? Hoy en día ustedes creen que estamos más cerca de que los robots libren las guerras en un futuro no tan lejano, o sigue siendo ciencia ficción eso? Yo personalmente creo que sí estamos muy cerca de eso en cuanto a algoritmos. Tengo entendido que no hay armas que sean 100% autónomas, siempre hay intervención humana. Lo que también hay un sesgo dentro de las personas que manejan algoritmos que tienden a creer las opiniones de los algoritmos, digamos, por sobre el juicio propio, ¿no? Eso me parece que bueno, es un peligro, obviamente, pero no hay un arma que se dispare sola sin intervención humana. Lo que sí se puede ver es cómo en Ucrania o en Gaza los algoritmos ya fueron usados, por ejemplo, en el bombardeo a Irán, en la escuela donde murieron 170 niñas también. Y ahí me parece que sí estamos cerca de esa distopía, no sé si porque haya armas autónomas 100%, porque no las hay todavía. También se utilizan muchos de estos algoritmos para el despliegue de otras armas tradicionales o que ya se venían utilizando en otros conflictos. Lo vemos, como decía Renata, en el conflicto de Ucrania, con el despliegue de drones y enjambres guiados o teledirigidos por inteligencias artificiales y distintos algoritmos, que desarrollan y generan a su vez contramedidas para tratar de paliar justamente el desarrollo que está teniendo cada una de las partes en esta arena, en este conflicto bélico. Desde desarrollar
drones conectados por fibra óptica para evitar el hackeo desde la contraparte, hasta un poco más gracioso, pero el ataque directo entre drones, que básicamente se imparan entre ellos, o sea, chocan o son medio kamikazes. Como que es un ámbito que se desarrolla y evoluciona y cambia todo el tiempo por la velocidad que te permite la inteligencia artificial, justamente. Sí, también otra cosa que voy a agregar, creo que ningún país rechazaría la opción de tener armas autónomas si las alcanzara, porque como decís, los campos de batalla son entornos tan cambiantes y tan cruciales siempre, ¿no? Que es imposible que los países de vuelta en esta carrera, en este contexto que hay, rechacen tener esas armas autónomas. Por ejemplo, China propone que todo esto se discuta en la convención de ciertas armas convencionales, pero son discusiones que no se están dando en foros internacionales, de todas formas. Y ahora ya que mencionás a China y yendo un poco a la geopolítica un poco más estrictamente, se está hablando muchísimo de la relevancia de Nvidia y de las otras, todas las empresas que fabrican quizás la parte, el backstage de la IA, que serían los microprocesadores y bueno, todo el desarrollo que está viendo, el furor que hay en los mercados por Nvidia, que cada año le va mejor y mejor y mejor. Y Nvidia no fabrica sus chips, sino que los diseña y se los manda a Taiwan Semiconductors, entre otras, que es obviamente la empresa más importante de Taiwán. Entonces, ¿está en riesgo este mercado? ¿Pueden pasar algo a causa justamente del conflicto que puede llegar a tener China con Taiwán? ¿Estados Unidos se puede meter? ¿Puede ser esto un elemento importante en lo que vamos a ver en la geopolítica de los próximos años? Yo creo que va a seguir siendo un punto de tensión todavía entre Estados Unidos y China, la posición que ocupa justamente Taiwán respecto a la cadena global de valor de los semiconductores y la inteligencia artificial. No creo que vaya a interrumpir esta cadena de suministro porque es una economía, es una tecnología tan interconectada, tan dependiente de un montón de mercados que aislarse o interrumpirlo con lo que pueda llegar a pasar con Taiwán repercutiría a lo largo de toda la cadena, inclusive para China. O sea, podría tener repercusiones negativas también para China. Incluso los controles de exportación que ven impuestos en su momento a los semiconductores de Estados Unidos terminar reflejándose o incidiendo negativamente en el propio desarrollo de Estados Unidos, además de todo el desarrollo posterior que tuvo China para tratar de satisfacer mediante oferta interna esta demanda por nuevos y mejores semiconductores y procesadores. De hecho, Huawei esta semana había anunciado nuevos desarrollos al respecto. Todo en paralelo también a las constantes inversiones y a los discursos políticos de Trump respecto a Taiwán y a Taiwan Semiconductors. De hecho, el lunes o esta semana, el CEO de Nvidia había anunciado una inversión de $150 mil millones en Taiwán. O sea, el rol de Taiwán en la economía de Estados Unidos sí va a seguir siendo importante. Sí, yo tampoco creo que las ambiciones chinas sean un impedimento a todo el desarrollo de la inteligencia artificial. Creo que coincide en esta parte de que China no se va a poner el palo en la rueda, no va a interrumpir esta cadena de suministro, que es muy vulnerable por lo fragmentada que está. Adicionalmente, bueno, esto es más político, ¿no? Pero hace poco se juntó la presidenta del Kuomintang, del partido de la oposición taiwanesa, con Xi Jinping. Todo esto es parte de una estrategia. China tiene margen de maniobra y lo está usando, tiene puntos de presión, por ejemplo, con tierras raras, con elementos que son propios chinos. Y también creo que ha demostrado China poder manejar este tipo de cuestiones, por ejemplo, en Hong Kong o Macao, donde conservó esta idea de dos sistemas, una China, y es un poco el plan que tienen con Taiwán. Entonces no tendría por qué ser una interrupción, digamos, la invasión, si se quiere, de China sobre Taiwán a esta cadena de suministro. Tampoco ¿En qué podemos lugar? ignorar, Sí, sí, sí. tampoco podemos ignorar las declaraciones de hace
2 semanas del último encuentro entre Trump y Xi Jinping, de que Trump negaba o se oponía a la idea de que Taiwán se independizara, de que se declarara su independencia de China, en medio también de los contratos por armas militares a Taiwán, que salió esta semana también el ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán a decir que las relaciones entre Estados Unidos y Taiwán seguían siendo fuertes. Sí, o sea, sigue siendo también todo muy fuerte en términos de relaciones políticas y económicas, así que coincido con Renate que no va a ser una interrupción. Perfecto, llevando un poco de tranquilidad entonces. ¿Y qué lugar tenemos desde América Latina, en todo sentido? Estamos, siento, un poco todavía relegados, siento que todavía estamos viendo todo el tren de la inteligencia artificial pasar cerca, tenemos todavía la oportunidad de subirnos, pero contamos con ciertas deficiencias estructurales de otros ciclos económicos anteriores que nos impiden aportar como lo están haciendo otras economías, sea Estados Unidos, Europa o China. Nosotros no podemos aportar la misma capacidad de desarrollo de modelos de última generación en IA, pero contamos con un cierto nivel de infraestructura de comunicación y de bases de datos y de centros de cómputo en Latinoamérica que no son negligentes, sobre todo porque, bueno, contamos con un espacio dentro de todo bastante aislado de otros conflictos bélicos regionales que nos hacen interesantes a la hora de atraer inversiones. Pero bueno, nos encontramos frente a otro tipo de obstáculos, por ejemplo, la división entre los centros urbanos y las zonas rurales en cuanto a conexión a Internet y otros sistemas de comunicación. Infraestructura que por ahí no está preparada para la demanda energética que requerirían estos centros de datos. Actualmente Brasil tiene suficiente energía renovable como para abastecer los centros de datos que tiene ya en funcionamiento, pero, por ejemplo, Paraguay, que había firmado hace un mes, creo, un acuerdo con, no me acuerdo si era Taiwan Semiconductors también, para el desarrollo de un centro de datos de Tier 3 en Paraguay para la implementación en toda su estructura estatal y de gobierno. Fue solo una licitación pública, pero todavía no tiene la infraestructura necesaria para implementarlo. Entonces, hay muchas oportunidades para América Latina, pero también hay muchos problemas estructurales que tiene que atender primero para poder subirse justamente al tren de la inteligencia artificial. Adicionalmente, también creo que Latinoamérica tiene una gran oportunidad de usar su ventaja de la posesión de recursos naturales, ¿no? Por ejemplo, el litio, el cobre, pero todo eso debe ser procesado y, como decía Alejo también, requiere una infraestructura que tal vez en Latinoamérica no tenemos todavía, por lo menos no en toda Latinoamérica, ¿no? O sea, ¿ustedes ven a una América Latina proveyendo desde el lado de la infraestructura quizás más primaria, no con un desarrollo de tecnología de punta de IA o empresas, startups o ese tipo de cosas? Podría ser si esas empresas se instalan en Latinoamérica, porque creo que hay recursos para que se instalen acá, pero de vuelta, no estaría sucediendo todavía, se ve que hay lugares más convenientes y sí, sería una economía más primaria a la que Latinoamérica podría aportar, pero que no dejan de ser recursos estratégicos de todas formas. Bueno, ¿ustedes creen, para ir finalizando, ustedes creen que estamos subestimando esta revolución y sobre todo el impacto que puede tener en las relaciones internacionales y en la geopolítica, que es algo que no se habla tanto? No creo que lo estemos subestimando o que estemos viendo un cambio demasiado lento, sino que en realidad estamos prestando muchísima atención a toda la industria de la inteligencia artificial, porque bueno, es un tema popular, es un tema que mueve muchísimo dinero en todas las economías, pero tiene efectos que son difíciles de predecir a lo largo de toda la economía y de todo lo que es la política de los países. Sobre todo porque, bueno, todas estas aplicaciones militares que veníamos describiendo, todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad de los estados, de la protección de la información de sus ciudadanos, de sus aplicaciones militares, de lo que eso puede implicar para la evolución de la guerra. De hecho, China en uno de sus documentos hablaba de un quinto estadio de las capacidades militares, de pasar de la informatización a la inteligenciación de lo que implicaría el despliegue de esta inteligencia artificial en todos estos aspectos. Entonces, considero que
no lo estamos subestimando, sino que simplemente no somos conscientes o no somos capaces en realidad de predecir justamente toda la repercusión que puede tener esta tecnología. Sí, también yo creo que en el sistema internacional sí se está subestimando, porque en general las legislaciones están muy atrasadas. Incluso esto que decía antes, que a nivel internacional, estamos hablando ONU, ¿no? O este tipo de instituciones, no haya un marco legal mínimo, no tan específico tal vez como el chino o el estadounidense, pero que no haya algo mínimo, sí me parece que es una subestimación del tema, y un síntoma de que la gobernanza no está pudiendo mantenerse al día con los cambios de hoy en día también. Bueno, muchas gracias a los dos, muy completo, bueno, todas las respuestas muy completas y vamos a ver porque esto es súper dinámico, así que seguramente la próxima vez que los entrevistemos, ya sea en un mes, en dos, en un año o en 10, va a ser todo súper distinto porque esto avanza a pasos agigantados. Así que bueno, esperemos que sea lo que sea que venga, que no sea algo que dañe en las relaciones internacionales a los estados que ya bastante complicadas están. Así que bueno, Alejo, muchas gracias, Renata, muchas gracias. ¿Algo más para finalizar? Nada más. Muchas gracias por la invitación. Eso, Un gusto estar gracias, acá. un gusto venir. Sí.